Hola, buenos días. Buenos días desde Barcelona. Buenas tardes para vosotros en Ecuador. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión introductoria a la simulación de mecanismos, principalmente. Espero que sea una sesión que os sirva para, bueno, ampliar o incluso, crear más curiosidad si tenéis poco recorrido en este ámbito, a la simulación de mecanismos que os sirva y que, os ayude a comprender un poco más y a introduciros más en este mundo. Me presento, soy la profesora Elena Blanco, profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña, del Departamento de Ingeniería de Máquinas. Y bueno, uno de mis ámbitos es el cálculo de máquinas y simulación y cálculo de mecanismos. Y una de las herramientas que utilizamos bastante es programas 3D, programas CAD, que nos permiten simular mecanismos y obtener una información muy útil previa a la construcción de estos mecanismos o máquinas. Que nos ayudan mucho en este ámbito. Os voy a compartir la pantalla y me voy a presentar un poco mejor en cuanto a mi afiliación. Yo soy profesora del Departamento de Ingeniería de Máquinas, pero formo parte de un grupo, un centro, que es el Centro de Diseño de Equipos Industriales. Creo que lo estáis viendo. Sí, estoy viendo. Nos dedicamos principalmente a tres cosas: la transferencia de tecnología, que lo tenéis, transferencia de tecnología, formación no académica, digamos, reglada, pública, sino a formación a medida, formación a profesionales ya, y investigación, ¿vale? A nivel de transferencia de tecnología trabajamos para empresas privadas y hacemos proyectos de investigación y desarrollo con ellos, con ellas, con las empresas. Damos servicios de consultoría estratégica, desarrollo de producto, innovación, y en el ámbito de formación continua, con el máster y posgrados y cursos específicos, y formación a medida de las empresas que nos pidan, ¿vale? Avanzo. Estas son parte de las empresas algunas empresas con las que trabajamos y que tenemos red de intercambio de conocimientos también, básicamente. Y algunos ejemplos de colaboraciones que son exitosas y que llevamos muchos años. Por ejemplo, Girbau, que es una empresa que está posicionada mundialmente en el ámbito de la lavandería industrial, y hacemos diseño para ellos, cálculos, gestión de la innovación. Tenemos una colaboración muy estrecha desde hace muchos años. AUSA, Palville, a nivel de hacen carretillas, hacen vehículos dedicados a la construcción, y Palvi hace camiones y sistemas de recogida de residuos, de basura, y a ambos les hemos ayudado con sus mecanismos y sobre todo a simplificar sus máquinas, reducir peso aplicando el DFMA y simplificando sus máquinas para hacerlas más óptimas, optimizarlas. Y en los últimos años nos estamos dedicando a la robótica móvil con plataformas y robots omnidireccionales. Podéis verlo en la página web de la spin-off que tenemos de Steering Machines. Y también la robótica, en cuanto a robótica móvil, pues a robots cuadrúpedos o otros tipos de robots. Y para esto, por ejemplo, para este proyecto, pues también hemos necesitado la simulación de mecanismos, que utilizamos en nuestro caso con el programa de 3D, que no sé si conocéis, tampoco
o sea, tengo ningún interés en él, más allá de que es con el que yo trabajo, es el Creo Parametric, ¿vale? Antiguamente ProEngineer, ahora es el Creo Parametric desde hace unos años ya. Y es el que usamos nosotros, con el que yo me desenvuelvo mejor a nivel de simulación de mecanismos, y también con ANSYS, ¿vale? Con ANSYS que lo tengo por aquí, lo iréis viendo. En los últimos minutos dedicaremos un tiempo a ANSYS, porque es más de elementos finitos, de cálculo de deformaciones y tensiones, más que simulación de mecanismos. Pues para empezar con el tema de simulación de mecanismos, os voy a hacer una pequeña introducción también a nivel teórico. Ahora sí que estáis viendo la presentación, donde veremos un poco para qué nos sirve o cómo trabajan estos programas. Sí que es verdad que yo me voy a centrar en el Creo Parametric, pero la metodología de trabajo, como veréis, es muy similar en todos los programas. Siempre hay una base y unos parámetros comunes que hay que definir para establecer una simulación y unos análisis. ¿De acuerdo? Bien, pues para empezar así de una base muy básica, siempre lo que nos tenemos que preguntar es cuál es nuestro objetivo haciendo esa simulación. Podemos perder mucho tiempo y por tanto dinero si no tenemos un objetivo claro. Podemos llegar a hacer una simulación muy complicada que nos lleve mucho tiempo de generar, mucho tiempo de cálculo y mucho tiempo de interpretar los resultados. Si llegamos a tener unos resultados coherentes y que podamos llegar a interpretar de manera sólida, y que no nos sirva de nada o nos sirva de muy poco, ¿vale? Creo que siempre hay que tender a simulaciones simples y que nos vayan dando nos vayan acercando paso a paso a la realidad. Nunca vamos a poder simular la realidad completamente, nos vamos a ir acercando y nos podemos acercar cada vez más gracias a estos sistemas, pero no vamos a poder simular lo que pasa en la realidad. Nos podemos ir creando análisis y simulaciones donde acotemos cada uno de los aspectos que queremos estudiar. Y la realidad será, pues eso, por principio de superposición, el efecto de cada uno de estos análisis, cada una de estas simulaciones que hemos hecho, pero habrá más cosas que nosotros no podamos controlar, ¿vale? Bueno, entonces, tal como nos dice aquí, el objetivo de la simulación es validar el diseño sin necesidad de construir prototipos, o sea, nos ahorra pasos de materialización y, por tanto, coste. Y eso, prever su comportamiento, prever el comportamiento de una máquina o de un mecanismo y no tener que construirlo. Por lo tanto, tenemos una disminución de costes y tiempo y nos da la posibilidad de ensayar y probar diferentes alternativas de diseño sin tener que construirlas todas. Podemos modelar diferentes alternativas de mecanismo o de máquina y ver cuál se ajusta mejor a nuestra posibilidad, a nuestro objetivo, sin tener que construirlas. Podemos optimizarlo. Una vez que ya estamos en la alternativa que queremos, podemos optimizar, porque podemos comprobar si podemos hacerlo más ligero, si necesitamos más espesores o no, con la parte de elementos finitos y de tensiones y deformaciones, o incluso de dimensiones previo. Y nos facilita sobre todo en que podemos detectar errores previos que podríamos cometer al lanzar un mecanismo o una máquina a fabricación sin estas herramientas de prueba, ¿no? De simular. Por lo tanto, bueno, vemos que tiene muchas ventajas. Por eso
cada vez han ido más y ahora tienen una potencia de cálculo y de simulación bastante grande y supongo que seguirán avanzando. ¿Cuál es el inconveniente? Que para muchas empresas todavía prevalece que requiere una inversión elevada para tener un programa de simulación, bueno, con cierta calidad y seguro. Entonces, no se pueden permitir esta inversión en estos programas y en formación, que requiere tiempo. Esto nos coloca a las universidades y a los centros de investigación en una posición privilegiada y de transferencia de tecnología, porque tenemos eso, la capacidad de poder adquirir una sola licencia de estos programas. Las universidades nos pueden facilitar incluso la adquisición, lo podemos usar muchos grupos, no a la vez, pero bueno, que puede estar la licencia usándose bastante, bueno, permanentemente, y podemos dar servicios a las empresas que lo requieren puntualmente y no tienen que invertir ellas en estos programas. Por lo tanto, creo que ahí las universidades, centros de transferencia de tecnología, tenemos un posicionamiento bastante bueno. Tenemos que luchar y optar por este tipo de programas, desde mi punto de vista. ¿Qué tipos de simulaciones podemos hacer? Hay muchos tipos de software, de programas, por lo tanto podemos hacer muchos tipos de simulaciones. Pero dentro del ámbito en el que nos movemos, en el que me muevo yo, es el ámbito estructural. Mecánico, ¿vale? Y sobre todo nosotros hacemos cálculos estructurales a nivel de resistencia, pero también, como veremos aquí, haremos análisis cinemáticos para establecer parámetros cinemáticos, velocidad, aceleración, posición, análisis dinámicos que irán antes de los estructurales para obtener, a partir del movimiento, obtener unas fuerzas que nos sirvan para realizar los estructurales, estas simulaciones de resistencia en cuanto a deformaciones y a tensiones. Y a partir de estos tres se abre después ya un campo de simulaciones que también de vez en cuando aparecen, pero que son menos habituales, como son simulaciones térmicas, donde participa también la temperatura de algunos componentes del ambiente, análisis fluidodinámicos, donde aparezcan fluidos, aire o agua o aceite, análisis de acústica, también podemos analizar qué pasa con las ondas acústicas, y electromagnéticos, ¿vale? Análisis electromagnéticos que nos permiten también realizar estos programas. Como ya os digo, los que usamos o los que yo uso más habitualmente en el campo del diseño de máquinas y mecanismos son estos tres y son los que veremos en esta presentación. Como metodología de trabajo, y aquí ya os lo he comentado al principio, que el orden de este método variaría en función del programa utilizado, del software que se use. Pero, aunque el orden sea diferente, siempre habrá que proporcionar y definir al software estas características, estos parámetros. ¿De acuerdo? De una manera o de otra el programa nos lo va a pedir, ya sea de una manera más conducida, a nivel de que nos va guiando en la realización de la simulación y nos lo va pidiendo paso a paso, o porque lo tengamos que definir nosotros. Si no, la simulación no se inicia, nos dará un error. También más o menos descriptivo, pero tenemos que controlar que todo esto lo hayamos definido. Y primero, sería casi el cero, que es lo que os he comentado antes. Definir cuál es el objetivo de nuestra simulación, cuáles son los parámetros que queremos obtener.
Vamos a hacer un análisis cinemático, dinámico, va a ser estático, vamos a poner en movimiento todas las piezas, vamos a poner en marcha solo una parte para obtener solamente una trayectoria y una velocidad. Ahí vamos a tener que tener muy claro, ¿vale? Y empezaremos dando muchas veces palos de ciego porque iniciaremos una simulación y veremos que el resultado o me cuesta interpretar o no tiene el movimiento o no tengo los resultados que esperaba, porque ya veo que no son correctos, el movimiento no es, o las fuerzas o tensiones que aparecen no cuadran, no son las que yo esperaba. Por lo tanto, vuelvo otra vez. Aquí también hay una parte de aprendizaje en cada proyecto, ¿vale? En cada simulación nos encontraremos que algo no estamos haciendo bien o que no lo estamos orientando bien. Y debemos de aclarar muy bien también eso, qué parámetros queremos obtener, ¿vale? Si es una velocidad, una trayectoria, fuerzas, ir acotando. Os digo que contra más fácil sea la simulación, más simple, mucho mejor. Y nosotros también podremos interpretar mejor si los resultados son coherentes. En una simulación muy complicada pierdo el orden de magnitud o pierdo cuál es el sentido incluso del movimiento, me va a costar más de interpretar. Y a partir de aquí entramos en la fase más de trabajo dura, ¿no? Vale, he decidido que este va a ser mi modelo, he decidido que voy a hacer un análisis cinemático y que quiero tener la aceleración en este punto, velocidad. Voy a tener que tomar mi 3D y voy a tener que simplificarlo. Siempre va a haber que hacer una simplificación o modificación del modelo incluso para realizar las simulaciones. Cuando entramos, por ejemplo, en ANSYS, poner la geometría de, por ejemplo, un robot manipulador para ver si las tensiones son adecuadas o no, es suicidarse, porque allí hay tornillos, agujeros, redondeos, piezas que no son estructurales. Habrá que simplificar todo el 3D para acotarlo solamente a las piezas estructurales de las cuales yo quiera obtener tensiones y deformaciones, que yo quiera dimensionar. Y vuelvo a lo mismo, contra más sencillo sea el análisis y el modelo, mucho mejor. Tornillos, remaches, rodamientos. Los rodamientos ya los podemos eliminar todos, o mucho. Realizaremos, ¿no? Modelaremos una pieza que sustituya ese rodamiento con bolas, si no lo hemos hecho ya, los rodillos, el que sea, y que nos dé esa conexión entre dos partes móviles. Pero en un análisis, por ejemplo, no vamos a moverlo. Y si es una simulación de mecanismos, ahí no dibujaremos un rodamiento. Ya hay funciones en el software que nos permiten simular ese contacto o ese movimiento relativo entre dos piezas que giran o ese contacto de rodamiento. Bien, no me alargo más en eso. Habrá que simplificar la geometría. A continuación, ya os digo, el orden no tiene por qué ser ese, pero que no se nos olvide es definir los materiales. Si no tenemos definidos los materiales, un análisis cinemático pues sí que puede hacerlo, pero un análisis dinámico ya o una resistencia de tensiones y deformaciones no la va a poder realizar. Y a continuación entramos ya también en parte de movimiento. Definir enlaces o contactos entre piezas. Tenemos que establecer cuáles van a ser nuestras piezas fijas, o sea, cuál va a ser bancada, cuáles van a ser bancada y cuáles van a ser piezas móviles y definir los contactos entre ellas. Si van a ser eso, enlaces, o sea, pares cinemáticos o simplemente contactos. Aquí distingo enlaces como pares cinemáticos. Si habéis hecho cinemática os sonará, si no lo iré usando, pero un poco lo definiré porque entraré más adelante. Y lo que son contactos como contactos pues eso, que son bonded, que son soldadas las piezas unas a otras, no hay movimiento entre ellas, por lo tanto estamos definiendo todo un elemento fijo como bancada, o hay fricción, o hay movimiento sin fricción, o puede llegar a haber separación de estas piezas. Eso no es un par cinemático, eso lo defino como un contacto. ¿Bien?
A partir de ahí pasaremos a definir restricciones. Va implícita la anterior. Tengo que establecer cuáles son mis piezas fijas y móviles y definir restricciones, si eso es lo que os he dicho, si una pieza se puede mover respecto a la otra o si no. Una vez tengo los enlaces o contactos entre piezas, tengo que ir definiendo componentes mecánicos. Y aquí he definido como componentes mecánicos aquellos que también participan en el movimiento, como muelles, amortiguadores, motores, levas, que tienen que ver con lo que he definido anteriormente. Una leva me está definiendo un contacto también entre dos piezas. Por lo tanto, aquí si me he encontrado dos piezas que tienen un contacto de leva, lo definiré en este apartado como una leva. O si van en contacto con un muelle, no puedo hacerlo sin este elemento muelle que me ofrece el programa, o amortiguador, o motor. Aquí sí, aquí habré definido dos piezas, ya lo veremos más adelante, como que tienen un movimiento relativo de giro entre ellas, y después poner un motor en este par cinemático para que esto se mueva como yo quiero y a la velocidad que yo quiero. Bien, todo esto son, pues eso, componentes que nos ofrecen el software, los software. Después, o en un momento u otro, habrá que definir los parámetros físicos que afectan al análisis. ¿Qué he incluido aquí? Pues la aceleración de la gravedad, habrá que ponerla si queremos que esto esté afectado. Fuerzas exteriores que afecten, peso de elementos que no hayamos simulado en el modelo 3D, que haya eliminado, o cargas que tenga que elevar, eso, fuerzas o pares, momentos, y condiciones iniciales, finales, de dónde a dónde va el movimiento, cuánto tiene que durar, todo eso lo condiciono yo o lo limito yo. Y finalmente tendremos que definir qué parámetros queremos obtener. Una vez nosotros hemos definido el análisis, le debemos decir, claro, cuál va a ser la salida, cuál es el retorno de esta simulación. Quiero definir que me devuelva fuerzas, reacciones en los apoyos, velocidad, trayectoria, tengo múltiples opciones. Y veréis que son puntos de medida, como le llamo yo. Bueno, una vez tenemos definido todo esto, tenemos que definir el análisis. Definición de análisis y resolución y análisis de resultados. Tenemos la gran ventaja de que estos programas nosotros podemos definir pues, muchos, por ejemplo, muelles diferentes o motores diferentes o fuerzas exteriores o cargas exteriores diferentes. Por lo tanto, yo puedo definir tantos muelles, por ejemplo, para probar como quiera y puedo realizar tantos análisis con muelles diferentes como tenga. Por lo tanto, haré un análisis donde incluya pues, este muelle, este motor, estas cargas y otro análisis donde defina otros parámetros para estos componentes y obtendré resultados diferentes, pero me servirá para estudiar cuál es la combinación adecuada para mí. Con eso quiero decir que puedo hacer muchas combinaciones y puedo definir, y de todo lo que yo he caracterizado dentro del análisis, definir cuál es el que quiero que coja para que me dé resultados y que lo resuelva todos. Y tendré diferentes esos resultados a analizar. Y esto es una parte muy importante. Igual que la primera de a dónde voy, qué quiero obtener, una vez que tengo un resultado, me lo tengo que mirar y tengo que analizar si aquello que me está diciendo el programa es cierto o no. No olvidemos que detrás del programa no hay una mente pensante. Hay unas matrices de resolución de cálculo, un motor de cálculo, que no decide si aquello que nosotros le hemos puesto tiene un sentido físico, bueno, sentido mecánico correcto o no. Él me da un resultado matemático, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros somos los que ponemos el criterio. Y, sí, aquí está repetido, definición de análisis, resolución y análisis de los resultados. Seguramente en el primer recorrido que hagamos y en el primer análisis que analicemos
no tendremos un resultado correcto. Es difícil. Y habrá cosas que pulir, seguro. Nunca viene a salir un análisis a la primera. Bueno, de aquí ya empiezo a definir el entorno de trabajo de Creo Parametric, pero creo que lo mejor es verlo in situ sobre el programa. Y ya os digo, no tengo ningún interés en promocionar el Creo Parametric, simplemente es el que yo uso y espero que os sirva como ejemplo de cómo se hace una simulación. Voy a cambiar el espacio de trabajo para no desordenar archivos. Y quiero empezar, eso sí, hablándoos de pares cinemáticos. Quizás si no habéis hecho cinemática nunca no sepáis lo que es, pero es importante para todos los programas de simulación de mecanismos, ¿vale? En los que queramos ver en pantalla el movimiento de piezas, ya sea una cadena cinemática abierta o un mecanismo. Un par cinemático es la unión entre dos, o la simulación, ¿no? Esta que nosotros hacemos a nivel esquemático en mecánica, para esquematizar o para simular una conexión entre dos piezas y sobre todo para definir restricciones, de esto que tenemos aquí, restricciones entre dos piezas. Recordad, paso aquí, un cuerpo en el espacio, cualquier cosa, el mouse, un cuerpo en el espacio tiene 6 grados de libertad, 3 desplazamientos y 3 giros. En cuanto yo, este cuerpo está flotando en el espacio, lo uno a otro, o simplemente yo lo sujeto con las manos, ya estoy restringiendo alguno de estos grados de libertad. Por lo tanto, eso es lo que hacemos siempre cuando hacemos un mecanismo. Tenemos barras, tenemos elementos que unimos a otros. Por lo tanto, ya estamos eliminando grados de libertad. ¿Y cuál es el par cinemático que nos une, por ejemplo, una barra que está lineal, una barra recta que está flotando en el espacio y tiene los 6 grados de libertad, que la uno o la cojo por uno de los extremos, ¿vale? Yo con mis 2 deditos y ya no puede moverse, no puede trasladarse en ninguno de los 3 ejes y lo único que puede hacer es girar. Pues es un par de revolución, ¿vale? Es el más utilizado en mecanismos y es el primero que veremos. Solo nos deja, por lo tanto, por lo que hemos dicho, un grado de libertad, una rotación, ¿vale? Una rotación sobre el plano. Por lo tanto, se llama par de revolución o articulación. Y ya veréis que en la simulación de mecanismos, que casi siempre la vamos a hacer, y os recomiendo que la hagáis siempre en plano, aunque estéis en el 3D, que lo que simuléis sea un mecanismo plano, para que no haya afectaciones en cuanto a lateralidades o, bueno, ya veréis que os arregla mucho, os soluciona mucho, simplifica mucho la vida. Analizar los mecanismos en 2D, hacer siempre un mecanismo plano. La construcción ya será en 3D, la materialización ya será en 3D, pero siempre intentemos simular, esquematizar los mecanismos en el plano. Y entonces tendremos que usar siempre articulaciones, ¿vale? Y la articulación, tal como os he puesto en esta diapositiva, la podemos entender en el 3D como un cuerpo, que sería el dado azul, que es fijo, es bancada, con un eje en su interior, que por la forma que tiene solo puede girar, ¿vale? ¿Cómo llevamos esto al 3D? Bueno, esto lo tengo ya dibujado en el 3D.
Y es este conjunto que tenéis aquí. Bueno, no voy a entrar en cómo se hacen las piezas ni cómo se monta un conjunto de piezas, pero sí que tengo que ir un poquito a ver cómo se restringen las piezas unas respecto a otras, ¿vale? Yo aquí inicialmente tengo puedo suprimir el eje naranja y me quedo únicamente con el cubo. Y aquí puedo, como si lo montase ahora de nuevo, restringir este eje, bueno, ver cómo quiero montar este eje respecto a la pieza azul que ya tengo. En el Creo me aparece esta ventana donde me pide restricciones, ¿vale? Aquí restricción nueva, veis que ya he creado, ya lo he restringido este eje, está aquí en naranja. Aquí me dice que está completamente restringido, ¿vale? Y lo he hecho en base a planos y ejes que yo también tengo creados en el conjunto, ¿vale? Ya vienen por defecto el perfil, la planta y el alzado, tanto en el conjunto como dentro de cada pieza, ¿vale? La primera restricción que me aparece es una restricción coincidente donde yo he seleccionado las caras cilíndricas, aquí no me hacen falta los ejes ni los planos, la cara cilíndrica exterior del eje y la cara interior cilíndrica del cubo azul. Tienen que estar en contacto. La siguiente restricción es que esta pared, que está iluminada en verde, del eje coincida con la pared que no vemos aquí, que está ahora iluminada en azul, del cubo azul. ¿Vale? Con eso he restringido ya unos cuantos grados de libertad. Y el único que me quedaría ahora ya sería restringir, porque esta pieza, si esta última restricción que ahora os he iluminado, la desactivo, se me ilumina el eje en rosa y me dice ahora está parcialmente restringido. Yo ahora, con la combinación de teclas que corresponde, yo ahora puedo mover este eje, veis que le he dibujado aquí un tetón, puede girar. Solo con estas dos restricciones que yo le he puesto, esto puede girar. ¿Cuál es la última restricción que a mí me quedaría poner para que este eje no tuviese ningún grado de libertad? Pues es esta última y es orientar este plano vertical que pasa por el tetón del eje con este plano vertical del cubo. Si yo lo activo, se alinean, me sale completamente restringido y ya no puedo moverlo. ¿De acuerdo? Ahora mismo yo puedo aceptar o puedo hacer otra cosa. Imagina que ahora yo este conjunto quiero dejarlo así porque tengo que hacer un plano, en el Creo no me permite que haya ninguna pieza que no esté totalmente restringida, o si no me avisará, pero yo no quiero hacer un plano, yo quiero hacer un mecanismo. ¿Qué tengo que hacer? Pues que no esté completamente restringido. Yo quiero que este eje gire como si fuese un enlace de revolución. Pues yo esta restricción última la voy a borrar, me queda parcialmente restringido y ahora se me ha iluminado, se me ha activado este botón que me permite convertir, tal como veis aquí, convertir restricciones en conexión de mecanismo o viceversa. Conexión de mecanismo no es más que un par cinemático. Y si yo le doy al botoncito, veis que aquí me apareció ya pin. Un pin es eso, es una articulación, es un par cinemático de revolución.
Y si despliego las opciones que me permite aquí, este contacto que yo tengo, me deja hacer un contacto rígido, totalmente rígido, una articulación, un cilindro o uno general donde yo le podría definir lo que quisiese. La diferencia entre pin y cilindro, que el cilindro podría también moverse axialmente y no es el caso. Por lo tanto, él ha seleccionado ya pin como el correcto. ¿Hay más posibilidades? Sí. Ahora las veremos. ¿Qué me permite? Yo esto ya lo puedo aceptar. En el árbol de modelo me sale como que este cuerpo, el eje naranja, con este cuadradito me indica que es un elemento mecánico que se puede mover, que tiene un par cinemático y yo lo puedo mover. ¿Vale? Es algo muy sencillo, pero lo puedo mover. ¿Vale? Pues con esto ya sé hacer el tan utilizado par cinemático de revolución. El otro gran par cinemático que nos permite hacer muchas cosas es el par prismático. La otra manera de restringir un cuerpo que tiene 6 grados de libertad es poniéndole una guía, tal como veis aquí. Con esto estoy restringiendo de la pieza naranja respecto a la pieza azul, que la azul es fija, estoy restringiendo todos los desplazamientos, no me puedo mover en X, en Y y en Z. Perdón, estoy restringiendo todas las rotaciones, no puedo girar ni en X, ni en Y, ni en Z, y lo único que puedo hacer es desplazarme, ¿vale? Solo puedo moverme en la dirección axial. Por eso se llama un par de traslación, un par prismático o de guía corredera. Un par prismático de corredera. Bueno, ¿cómo lo simulamos esto? Pues volvemos al Creo y podemos abrir el par prismático, que ya lo tengo montado, pero no es un mecanismo. Yo quiero transformarlo en mecanismo. Pues de la misma manera que he hecho antes, esto lo podría hacer ahora como lo estoy haciendo, redefiniendo el componente, o a la hora de montarlo, pues le diría esta misma restricción, esta misma restricción y ya está. Esta última, es la que os voy a borrar ahora, no la pondría, porque esta ya me sirve, se tiene que seguir cumpliendo, que es la coincidencia de una arista con otra arista. Esta, que es una cara con la otra cara, también se tiene que seguir cumpliendo. Aunque esto se mueva axialmente, esas dos restricciones se van a seguir cumpliendo siempre. La que no se va a cumplir es esta, que me ha fijado que esta cara verde de la pieza naranja esté a 20 milímetros de la pieza azul. Por lo tanto, esta la voy a borrar y ahora ya puedo transformarlo en ¿qué? Y él mismo ya me la ha transformado en una corredera. ¿De acuerdo? También podría ser cilindro, pero no es el caso. Bueno, no puede. Por lo tanto, ya es una corredera, ya me permite moverlo. ¿Ven? Y ya me permite ponerlo en contacto con otras piezas y que tenga movimiento. ¿De acuerdo? Acepto y desde fuera también lo puedo mover. Me indica que es un elemento móvil, un elemento mecánico y puedo moverlo. Bien. Igual que este, podemos hacer otro tipo de pares cinemáticos, que ya vamos a 2 grados de libertad, nos permiten 2 grados de libertad, como es este cilíndrico que os he comentado ahora. Este cilíndrico, si en lugar de una pieza prismática fuese cilindro, podría moverse axialmente y podría girar. Por lo tanto, tengo 2 grados de libertad. Y aquí, bueno, esto es la práctica que nosotros hacemos normalmente en una clase práctica, donde tenemos todas estas piezas y los alumnos hacen y lo transforman, lo que he hecho ahora, en pares cinemáticos. También podemos hacer una rótula donde tenemos 3 grados de libertad. La pieza naranja respecto al azul tiene todos los giros. También me preguntaréis, ¿pero esta pieza puede interferir en la azul? Sí, voy a abrirla para que la veáis. El esférico,
para que veáis la primera como limitación de los pares cinemáticos, ¿no? Yo no lo tengo hecho. Voy a poner ya uno que tenga hecho. ¿Veis este? Y si yo quiero, este ya está definido como un elemento mecánico, ya es un mecanismo, y puedo moverlo. Pero ¿qué pasa? Que él no sabe hasta dónde puede mover la pieza naranja. Sí, la puedo mover por aquí, pero en algún momento, como mantequilla, ¿no? El cubo azul. ¿Cómo puedo definir esto? Bueno, lo puedo hacer de varias maneras. O poniéndole una limitación a este mismo par cinemático, cuando lo defino, el eje del cono, yo puedo aquí decirle que se mueva en un cono, ¿vale? Que no pase de allí. Si yo aquí le digo que respecto a un eje se mueva 20 grados, solo se moverá en ese cono. Otra manera de hacerlo es definiendo un contacto entre sólidos rígidos, que es una opción que hay, ahora veremos en el mecanismo, pero que tiene muchos recursos de cálculo e incluso de gráfica, y a veces da problemas. Y otra manera es definiendo pues, como una leva, que eso sí que veremos, un contacto de leva entre un cuerpo y otro. Bien, pues no voy a dedicar más al tipo de pares cinemáticos, hay más y podemos definirlos todos. Vamos a entrar ahora ya en un ejemplo más del módulo de mecanismo, ¿vale? Hasta ahora, esto que hemos estado haciendo, lo hemos hecho dentro de la interfaz de Creo Parametric. Estoy todavía en el módulo de 3D, de dibujo. Esto lo puedo hacer siempre que quiera, estas redefiniciones de las restricciones para convertirlos en pares cinemáticos, lo puedo hacer aquí, ¿vale? En el módulo 3D. Pero tarde o temprano, si quiero simular un mecanismo, tengo que ir al módulo de mecanismo. Tengo que ir a aplicaciones mecanismo. Y aquí veréis ya que se nos abre una interfaz diferente y aquí ya es donde tenemos más juego y podemos hacer más cosas a nivel de mecanismo. El modelo sigue estando aquí con mis piezas y mis restricciones, pero aquí en el árbol de mecanismo se me abren otras cosas. ¿Veréis? Lo ponemos aquí para que quede más ordenado. Veréis que me sigue poniendo un árbol, una primera parte del árbol donde veo los cuerpos rígidos que me diferencia de las piezas, ¿vale? Lo nombra diferente incluso, una cosa es el suelo, veis que el cubo azul, que para mí es revolución 1, aquí es el suelo y dentro sí que tiene el contenido del cuerpo y tiene revolución, ¿vale? Es el revolución 1, ¿vale? Tenemos todo un árbol que podemos desplegar. Y el otro es el cuerpo 1, ¿vale? Porque es como él lo trata a nivel de conexiones, suelo y cuerpo 1. Bueno, después tenemos la gravedad. Pues bien, la podemos redefinir. Siempre, bueno, por defecto tiene este valor y va en la dirección negativa del eje Y, ¿vale? ¿Cómo va el eje Y? Normalmente lo podemos ver visualizando los ejes. La Y es la que va hacia arriba, por lo tanto es correcta, ¿vale? X es longitudinal, Z es transversal. Vale, pues tenemos la gravedad, que es una de las cosas que hemos dicho que nos interesa ver o aplicar. Y después tenemos las conexiones. Como aquí, en este caso concreto, ya las hemos hecho previamente en el 3D, veremos que si desplegamos, el único que podemos desplegar, que son las uniones, y aquí tenemos el icono de par cinemático, desplegamos y tenemos esa conexión de revolución que hemos hecho previamente. ¿Entre qué cuerpos? Entre el suelo y el cuerpo 1 hay un eje de rotación. Eso es lo que él entiende, esto de aquí. ¿Vale? Si tuviésemos más, aquí estarían listadas todas las que tuviésemos. Dentro de estas conexiones y restricciones entre cuerpos que hemos dicho antes, no todos son pares cinemáticos. Yo igual quiero poner una leva o un contacto 3D, que es el que os decía antes.
Cuando hay dos cuerpos en los que estoy viendo que tiene que haber pues, un contacto de choque, por ejemplo, y es lo que nos dice, ¿veis las dos bolitas estas? Nos indica que yo quiero poner un contacto en 3D. Pues tendríamos que ponerlo aquí. Nuevo, seleccionamos un cuerpo, seleccionamos otro y las características del choque o del contacto. Con fricción, sin fricción, bueno, si es elástico, inelástico, todo esto lo podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Aplicar engranajes. Es un contacto entre dos cuerpos que nosotros no vamos a simular ni como un par cinemático ni como una restricción entre los cuerpos. Es un contacto específico. Y aquí nos facilita porque no tenemos que dibujar los engranajes. Directamente, cuando yo aplico un contacto de engranaje, simplemente tengo que tener dibujado un cuerpo cilíndrico, donde yo le pueda definir que es un engranaje recto o cónico. Bueno, de madera tiene que haber un cuerpo plano, en todos los demás tiene que ser cilíndrico, pero no tengo que dibujar los dientes. Puedo dibujar directamente sobre este eje, decirle que esto es un piñón o es una rueda. Y aquí sí que le tengo que decir el diámetro, bueno, características de los engranajes. Ahora llegaremos. Y otro tipo de contacto es el de correas. Tampoco tengo que dibujarme la correa, sino que yo relaciono pues este cuerpo cilíndrico con este cuerpo cilíndrico, que es polea 1 y polea 2, y entre ellas va a haber una conexión de transmisión con una cierta relación, ¿no? Por diámetros, lo que sea. Y yo las voy a unir como si estuviesen unidas por una correa. Y aquí dentro defino simplemente, bueno, esto sí, la rigidez, la longitud de la correa, me permite poner toda serie de parámetros. Bien, esto dentro de las uniones, de las conexiones, perdón. Vemos después que tenemos el apartado de motores. Aquí podemos poner motores cinemáticos, que podemos darle velocidad, por posición, velocidad, aceleración, por fuerza también, aunque esto nos lleva al siguiente, que también le podemos poner motor por fuerza, ¿vale? O sea, es el mismo menú, pero aquí directamente ya nos abre el de fuerza. ¿Qué podemos poner más? ¿Qué más elementos que hemos comentado antes? Pues un muelle, un amortiguador, cargas de casquillos. Aquí se refiere a cargas repartidas, a bearing loads, ¿vale? Cargas como un rodamiento. Puedo poner fuerzas o pares aplicadas como cargas en alguna de las piezas. Y a partir de aquí, estas dos últimas ya se refieren a las condiciones de análisis, condiciones iniciales y condiciones de terminación. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero empezar el análisis en una determinada posición del mecanismo o con unas ciertas condiciones. Pues el motor va a cierta velocidad para arrancar o es en una determinada posición, sobre todo es lo que añadiremos como condiciones iniciales. Y aquí nos pide como una foto que tendremos que crear previamente, pues, característica del programa en concreto, pero lo que podemos poner lo que queramos en un menú previo. Y las condiciones de terminación. Podemos decirle con una ecuación o podemos decirle pues al cabo de tantos segundos o cuando este parámetro con la ecuación llegue a este valor. Bueno. Y finalmente la parte de análisis. Y aquí es donde vamos a poder poner y a incluir todo lo que hayamos estado poniendo. Por ejemplo, en motores, todos los motores que nosotros tengamos por aquí, no todos, sino el que queramos analizar en este análisis, y las cargas externas. Ahora no me permite porque no tengo ninguna. Voy a definir este análisis con un nombre en concreto, si quiero que sea de posición, cinemático, dinámico, estático, equilibrio de fuerzas. Esto tengo que también pensármelo bien en qué tipo es el que quiero realizar. Si quiero que dure un cierto tiempo y a una determinada velocidad o por número de frames, ¿vale? Por lo que quiero que me muestre a cada segundo.
La velocidad, bueno, aquí me irá cambiando en función de lo que yo le diga. Esto deberemos ir probando, porque no sabemos inicialmente lo que nos dura el recorrido, cuánto tardamos en hacer el recorrido que queremos. Bueno, aquí habrá que ir probando y ver, a veces nos quedaremos cortos y nos dirá, el programa no ha podido acabar el análisis porque le has dado poco tiempo. Bien, para ver todo esto, ya rellenando aquí cositas, vamos a abrir una simulación un poco más grande. Vamos a abrir el de la leva, que veáis un ejercicio hecho, porque vemos que el tiempo se va a pasar rápido, llevamos casi una hora. Es un mecanismo también muy sencillo que nos sirve para la práctica después de ver los pares cinemáticos, ¿vale? Y este es un mecanismo que, como veis, si ya está hecho, lo voy a mover. Parece que no tiene mucha gracia, ¿no? Se mueve esta leva, pero si le pongo un poquito más de atención, veo que aquí hay un contacto, ¿vale? Se mueve uno con el otro, no son independientes ni traspasa, como nos podía pasar con la esfera aquella y el cubo azul a la rótula. Ahora aquí esta pieza no traspasa la leva, ¿vale? No puede, y esta leva no traspasa el seguidor, la empuja. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, aquí hemos introducido dos de las utilidades que nos da el programa. El contacto de leva y un muelle, ¿vale? Nos vamos al mecanismo. Aquí los soportes son fijos, no tienen movimiento. El eje de la leva sí que le hemos puesto una definición de un par cinemático de articulación, y aunque no se vea muy bien, este eje, bueno, se ve, este eje gira, ¿vale? Respecto a los dos soportes. Bien, la leva azul, cuando la defino, no le he puesto ninguna restricción, ningún par cinemático. Todas las restricciones se las dejo, incluso bueno, que la ponga como quiera, permitir su posición de posición así, pero como lo que estoy haciendo es soldarla rígidamente con estas restricciones al eje y el eje se mueve, pues se mueve con el eje, ¿vale? No tenemos que darle aquí una restricción de articulación entre la leva y el eje. Esto es un error clásico. Esto hay que pensarlo bien. Bueno, parece muy obvio, pero empezamos a poner articulaciones, una aquí, otra aquí, y lo que hace la leva es moverse, o sea, resbalar sobre el eje, y el eje sobre los soportes amarillos. Eso hay que ver de no cometer ese error, ¿eh? En este programa y en cualquiera. Que no hay un par cinemático entre la leva y su eje, está soldado. Bien, pues una vez tenemos esta leva que ya se mueve, la base del seguidor la hemos montado fija, no tiene movimiento respecto a nada, está como la parte amarilla, es bancada. Y el seguidor, ¿cómo lo hemos definido? El seguidor lo hemos definido con un par cinemático prismático, con uno de corredera. ¿Por qué? Se tiene que mover respecto a su guía. Aquí sí que pasa esto, ¿veis? Aquí no le he definido un contacto entre el seguidor y la guía negra, porque no me importa que haga eso, porque como después tengo limitado su movimiento con el de la leva, no me va a interferir con la base negra. ¿Podría hacerlo? Sí, podría decirle que este eje de traslación tuviese unos límites y que no llegase nunca a traspasar pues, este valor, un valor cercano al de la guía negra, y ponérselo aquí, ¿vale? Su referencia cero sería esta y ya está. Pero no tengo ni que perder el tiempo, porque el recorrido, su carrera, me la va a definir la leva después. Bien, la leva, veis que aquí me han ido apareciendo todos estos cuerpos rígidos. Conexiones, pues aquí vemos, bueno, las uniones que hemos puesto, el pin con su icono aquí en el eje,
la corredera con su icono aquí en el palpador, y en las levas, si despliego, me sale esta, ¿vale? ¿Cómo la he definido? Pues la abro para que lo veáis. He seleccionado la superficie todo alrededor de esta leva, hay que seleccionarla en un orden determinado, pero esto también depende del programa. Y he seleccionado la superficie del seguidor, que es esta de aquí. Propiedades, aquí le tengo que decir los coeficientes de fricción, el estático y el dinámico. Los he puesto bastante cercanos, suponiendo que son superficies bien trabajadas, rectificadas. Por lo tanto, y también si permito que se despeguen uno de otro. Aquí, bueno, el comportamiento sería igual. Con esto he definido ya ese contacto y si yo lo dejase así, lo único que me haría es, cuando esto contactase con la leva, perdón, con el seguidor, subiría. Pero esto, si cae, bueno, si le empuja la leva para arriba, no caería, no volvería a caer. ¿Qué tengo que hacer? Ponerle un muelle. Un muelle para que esté siempre en contacto el palpador con la leva, que no pierda nunca el contacto. Bueno, pues este muelle lo hemos añadido aquí, lo tenéis aquí, si lo defino, veréis las características. Le he puesto una K, bueno, o me he calculado, he definido, o aquí ahora mismo pues no sé por qué venía, pero bueno, estas 5 newtons milímetro. Selecciono de dónde a dónde va a ir este muelle, como si estuviese montado. Yo no dibujo ese muelle físicamente. Yo sé que ese muelle irá entre esta superficie, la superficie inferior de la bancada negra, y la superficie interior del palpador. Es como si estuviese aquí dentro. ¿Vale? Y ya está, le digo las características, la longitud del muelle cuando está sin longitud libre y ya está. Me aparece el icono del muelle y esas dos superficies estarán unidas mediante ese componente, muelle. Bien, y para que esto se mueva sin necesidad de que yo esté dándole aquí con el ratón, le tengo que añadir un motor. Le he añadido este motor, bueno, aparte aquí en motores, motor cinemático, y redefino para que lo veáis. He definido un motor, claro, un motor lo tengo que definir siempre en un eje que tenga posibilidad de movimiento, de rotación. Por lo tanto, estos motores los motores siempre los tengo que definir en un par cinemático. Cuando me pide la entidad gobernada sobre qué elemento del 3D que yo tengo voy a poner ese motor, voy a actuar, le tengo que decir un par cinemático y aquí me lo dice, editar configuración, elegir el movimiento y se me abriría. Bueno, yo le he seleccionado el pin que hay entre el eje y los soportes amarillos. Ahí es donde yo le voy a poner que una velocidad, y lo podría, me dice cantidad gobernada, podría definirlo por posición, por velocidad, por aceleración o por torsor. Le voy a dar una velocidad y digo que haga 180 grados cada segundo. Aquí también puedo definirle si será constante, si irá en aumento, si será sinusoidal. Bueno, el tipo de función que yo le quiera añadir. Aquí para hacerlo sencillo le he puesto 180, igual es muy rápido, pues 90 grados, porque son degrees per second, son grados por segundo. Como es el gráfico, incluso lo puedo ver, es constante, ¿vale? Bueno, y es de velocidad, pues ya está. Con esto tendría definido todos los elementos, perdón, aquí no os he dicho los materiales, pero también propiedades de masa. Si yo selecciono una de las piezas, me dice que su densidad es 7,8 10 a la menos 9, está en toneladas milímetro cúbico y tiene una masa de pues, toneladas también, no sé cuántos kilos. Pero esto hay que comprobarlo, que todos los elementos tienen masa.
tienen su material. Aquí selecciono el eje por el seguidor, vale, la guía, todo es a cero. No hay ningún elemento que se me haya colado que puede ser que no tenga masa o tenga una densidad en otras unidades. Si es algún elemento que yo he importado de otro sitio, que no tenga las unidades del resto de elementos. Bien, pues eso, ya he definido todo. Todo lo que me ha dicho antes Elena, lo he definido. Pues, ¿qué tengo que hacer ahora? Lo último, el análisis. Las condiciones iniciales y determinación aquí, porque no las he definido, porque irá por tiempo. Solamente gira, ya veremos otro tipo de análisis que sí que incluiremos esto. Pues en el análisis he hecho uno nuevo y os lo enseño. He hecho este análisis, que es un análisis dinámico. Bueno, porque quiero obtener pues alguna característica que es dinámica. Lo he definido por duración y velocidad. Duración 2 son 2 segundos. A una velocidad de marcos de 10. Esto es ir probando, ¿eh? No me ha salido tampoco a la primera. No penséis, ¿y por qué has puesto este valor? Pues bueno, para que no vaya muy rápido y poder verlo yo y que me dé resultados coherentes y no se me quede corto. Bien, estos son los parámetros que en este análisis van bien. ¿Y qué tipo de análisis? No le he dado nombre, me he dejado el que sale por defecto, pero ¿qué tipos de análisis puedo ver o puedo hacer? Pues eso, posición, cinemático, estático, equilibrio de fuerzas, lo hemos visto antes. Pues he seleccionado uno dinámico, pestaña de motores, tengo que decirle siempre que va aquí, porque si no, no pondrá nada e igual sigue teniendo en cuenta solo la gravedad y las cargas. Pues el servomotor 1, que es el único que tenía, y aquí puedo definir desde qué momento hasta qué momento actúa este motor. Este análisis tampoco tiene mucho sentido, porque lo hago desde el inicio hasta el final, pero aquí puedo decirle pues, que me vaya desde el segundo 0,2 hasta el 0,8, o desde el segundo 2 al 8, ¿vale? Por probar. Y cargas externas, aquí es donde me permite activar la gravedad o desactivarla, y todas las fricciones. Todo lo que yo la he definido con mu, con fricción, lo tendrá en cuenta. Pues ahora solo me queda o ejecutar desde aquí o puedo ejecutar desde aquí con la banderola verde. Si lo ejecutamos, el tiempo que yo le he definido le ha dado tiempo a dar casi pues una vuelta, no mucho más. Si yo le defino 4 segundos y lo vuelvo a ejecutar, dura un poquito más, ¿vale? Si cambio esto, va un poco más lento. En cualquier caso, el resultado del análisis no cambia, es solamente la duración y la visualización. Vale, y diréis, vale, ahora aquí, ¿qué? Ya lo he ejecutado, todo funciona, podría ser que diese error, en este caso ya está preparado. ¿Qué puedo hacer? Pues mirad, en las reproducciones, que es otro de la lista, otro menú de la lista, me sale una reproducción. Puedo ir aquí también, es lo mismo, y aquí puedo volver, una vez que he ejecutado ese análisis, puedo volver a verlo. Ya no, para verlo no tengo que estar ejecutándolo continuamente, sino que aquí tengo como una cámara que ahora sí que va a la velocidad que le hemos dicho. Cuando ejecuta solo calcula. Aquí va a la velocidad que le he dicho y puedo aumentarla. ¿Veis? Esto es útil para capturar vídeos, imágenes. Podéis volver, ¿vale? Puedo parar y puedo ir frame por frame para ver qué pasa, ¿vale? ¿Y cuál es el resultado de salida? Otra vez me diréis, bueno, ¿qué queréis medir aquí? A mí quizá me interesaría saber cuál es el momento que tiene que hacer el motor, cuál es el par que tiene que hacer el motor para mover esto. Eso sería interesante. Pues esto donde lo pongo, donde le digo que me lo calcule. No en el análisis simplemente ejecuta, es en este icono de medidas. Pero esto es concreto del programa. A otros programas igual ya te lo dan en el análisis cuál es la salida que tú quieres obtener. Bueno, en este caso me da
se me abre esta ventana donde yo puedo, estos son ya medidas que yo he introducido, o sea, resultados que quiero que me dé, pero esto estaría vacío. ¿Yo qué le puedo decir? Pues mira, que dentro de esta lista me dé medidas, le llamo measure. ¿De qué tipo? Pues tenéis un montón. Posición, pues mira, yo quiero que me des la posición de este punto de aquí o la velocidad de este punto de aquí. ¿Respecto a qué sistema de coordenadas? Respecto al global. ¿En qué componente? La componente total, la X, la Y y la Z. Me da muchas posibilidades. A cada paso de tiempo, o sea, que me lo vaya diciendo a cada momento, en el punto donde esté, que me dé el máximo, que me dé el mínimo, que me dé el promedio, que me dé la media cuadrática. Hay muchas opciones, ¿vale? Le digo, venga, paso el tiempo. Bueno, pues aplicar, aceptar y me ha puesto esto. No le he puesto nombre. Ah, pues mira, posición. No pueden tener acentos, eso sí. Posición, ya tenía aquí uno de desplazamiento. Bueno, yo aquí tenía unas medidas que eran eso, el de desplazamiento que ya habéis visto, el de aceleración, también de este punto, de un punto del seguidor para ver cuál es son las aceleraciones, para ver que no hay jerk, esto en las levas interesa, derivada de la aceleración, el jerk. El par motor, a mí me interesa el par motor que tengo que hacer para mover esto. Le he puesto también la velocidad, pues mira, la velocidad de este punto del seguidor, bien. Y ahora hemos añadido la posición del otro. ¿Dónde están los resultados? Bueno, pues están aquí. Yo tengo que seleccionar el análisis y aquí aparecen. ¿Vale? Quiero ver el par motor. Pues mira, 1671. ¿Cómo lo he definido? Cada paso de tiempo. Y si le digo que me dé el máximo, efecto no calculado, ¿qué tengo que hacer? Volver a ejecutar el análisis, que afortunadamente este es muy rápido, volver a las medidas y el par motor me da el máximo ahora. ¿Quiero verlo graficado? Pues mirad, este es el resultado en los 2 segundos de tiempo que yo le he hecho, desde 200 y este es el valor máximo, estos serán newtons milímetros, ¿vale? Bien, pues podemos también tener el desplazamiento de este punto, lo graficamos y este es el resultado, ¿vale? En 2 segundos. ¿Que quiero ver más tiempo de simulación? Porque quiero ver más gráfico, pues le doy más tiempo a la simulación. ¿De acuerdo? Bien. Este es un ejemplo bastante sencillo. Voy a abrir otro para que veáis también más complicado. No por complicación. Voy a cerrar este. Os quiero enseñar uno donde, bueno, está usado también en la primera fase de definición del mecanismo. Cuando yo empiezo a definir algo, por ejemplo, este ejemplo que os voy a enseñar había que diseñar un robot delta. Robot delta que es del tipo, bueno, estos sencillos, ¿vale? Que se mueven sobre un plano, ¿vale? Esto es un mecanismo plano y se mueven para, bueno, o escribir en una pizarra o simplemente llevar una pieza a otro sitio, es manipulador. Llevo una pieza de aquí a aquí, el recorrido es siempre el mismo. Pues aquí las especificaciones era diseñar un robot delta para realizar el recorrido que veis en esta línea, que es una línea que he dibujado yo también, ¿vale? ¿Qué he hecho? Pues no me he empezado a diseñar el mecanismo súper preciso y ya con todos los tornillos, los agujeros y todo que tiene que tener, sino que me dibujo las dos piezas básicas, o las tres, el eje, una manivela y la biela, que son iguales a las del otro lado, ¿vale? Y las monto. Porque a mí lo que me interesa, primero de todo, es dimensionar esto.
en longitud. Después, longitud de barras, para ver si con qué dimensiones necesito para realizar este movimiento que a mí me están fijando. ¿Vale? Yo tenía un tablero, tengo una pizarra vertical y tengo que moverme de aquí a aquí, porque quiero llevar una pieza de aquí a aquí, posicionarla siempre así. Y lo tiene que hacer este robot. Pues me dibujo el principio y el final y miro si puedo realizarlo. ¿Qué he hecho aquí? Aquí he hecho una jugada doble, porque una vez que veo si puedo realizar el movimiento que yo quiero, o sea, de aquí a aquí, que este ya está solucionado, ahora os explico cómo está hecho, también quiero que me calcule cuál es el par que necesito en los motores estos. Y, claro, cada motor está en una posición diferente, o sea, este brazo gris no se mueve igual que este brazo, por lo tanto, el control que yo tengo que hacer de posición de este motor es diferente al de este. Entonces yo quiero que me vaya diciendo la posición en la que tengo este motor, la posición que tengo este motor y el par que tengo que aplicar a cada uno. Eso me gustaría que me lo dijese. Pues bueno, lo hemos hecho. ¿Cómo lo he hecho? Primero hice este conjunto, ya os digo que posiciono un eje, esta manivela, aquí me voy a mecanismo. ¿Qué tengo? Pues tengo un par cinemático de revolución entre esta manivela y el eje. A continuación tengo pin, o sea, pares de revolución también, articulaciones entre esta biela y esa manivela. Y lo mismo por el otro lado, tengo el otro brazo. Y en el punto de abajo de esta biela, aquí abajo, yo no le he dado un par cinemático de... Tengo aquí, aquí arriba, sí que es un par cinemático de revolución, este es ok. Pero abajo, ¿qué le tengo que decir? Tengo que darle otra conexión, otro par cinemático que me genere un par cinemático que le llama de ranura, sería un slot, un eje guía. Eso también es un par cinemático de 2 grados de libertad porque puede girar y puede deslizarse, trasladarse, que que está uniendo un punto o un eje que yo tengo en este centro del agujero de esta biela con esta línea. ¿Vale? Ese eje, ese punto va a seguir siempre esa línea, eso lo puedo decir. Pues ahí ya estoy definiendo un par cinemático de 2 grados de libertad. Junto con el de arriba, esta biela ya hace el movimiento que yo quiero. ¿Deseo cancelar? Sí. Si vosotros o yo ahora mismo suprimo todo el resto, esto hace el movimiento que yo quiero. Y con uno ya lo tengo definido. Definiendo este lado, ya tengo definido el mecanismo, porque el otro sería conducido a nivel cinemático. Luego ya vemos, claro, el motor este también tiene que decir cosas. Pero ahora esta manivela tiene también un pin, simplemente para que se mueva, veis, es independiente de momento. Y ahora lo que me une ambas cosas es la biela. Pero la biela está definida únicamente con 2 pares de revolución. Aquí ya no tengo que generar ningún slot, ¿vale? Este va conectado, este fin va conectado a la otra biela. Y veis que aquí no me he parado demasiado en lo que es la parte constructiva, porque la simulación yo la uso en esta parte inicial de concepto, de diseño conceptual. Sí, a partir de aquí yo generaré mi diseño de materialización y mi diseño de detalle, cómo haré esta unión, no la puedo hacer así. Bueno, ya me lo pensaré, tienen que estar en planos diferentes, pero ahora mismo me da igual, no me importa que choquen, ¿de acuerdo? Otra cosa es que yo quiera simular un 3D que ya está hecho. Entonces ahí entra la fase que os he dicho antes de simplificación del 3D, ¿vale? Pero eso se hace más cuando queremos analizar tensiones y deformaciones, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tengo todo unido como a mí me gusta, se mueve como yo quiero, esto sigue el circuito que yo quiero y
no solo me queda, bueno, moverlo. He definido un motor, es un motor cinemático, que le he dado pues una cierta velocidad. Me da igual, ahora de momento bastante, a qué velocidad se mueve. He definido una velocidad que a mí me permita ver, que no vaya demasiado rápido, que me permita ver qué está haciendo, y lo he definido mediante un coseno. ¿Por qué? Porque yo quiero que haga vaivén, yo no quiero que haga boom, solo un recorrido hacia abajo, sino que vaya y vuelva, ¿vale? Y tendrá una aceleración y tendrá una parada. Y le he dicho que haga con un periodo de 5 segundos, ¿vale? Y lo he aplicado a esta biela de aquí, a este pin que me está uniendo la articulación de la biela, perdón, de la manivela con el eje. Vale, condiciones iniciales. Aquí sí que, bueno, veréis que hay más motores, pero que están suprimidos, que han sido pruebas y sirven para otras cosas. Las condiciones iniciales. Veréis que aquí he cogido lo que llaman snapshots, son fotos, ¿vale? Las fotos se definen en otros sitios, pero bueno, si yo le digo que me la muestre, empieza justo desde el punto medio, ¿vale? Tengo otra condición inicial, no, es la pantalla actual, no, snapshot, ¿vale? No la uso. Como condición inicial puedo usar cualquiera de estas, ¿vale? En el análisis, cuando lo ejecuto veis que se mueve como yo quiero, vuelvo a ejecutarlo, me dice que lo borra bien, ¿veis? Quizá no llega hasta los extremos, bueno, es un ejemplo, es uno de los motores que he usado que no llegan hasta el final, solo habría que darle más recorrido. Bien, ¿cómo he definido este análisis? Es un análisis dinámico porque quiero medir el par, le digo, si yo ahora esto lo muevo, aquí, ¿qué condiciones iniciales? Estas. Siempre en cada momento la puedo ver, ¿vale? Estas son las que tengo cargadas. ¿Puedo cargar otra? Sí, la 1, pero no la quiero, es la 2 la que me interesa. ¿Cuánto quiero que dure? 30 frames, porque o tiempo, bueno. Y le doy eso, la velocidad de frames. ¿Qué motor le estoy poniendo? El motor cinemático que he puesto aquí con aquella velocidad de 40 grados por segundo. Cargas externas, no le he activado ni la gravedad. Aquí no me interesa porque tampoco sé si me afecta o no me afecta. Le podéis poner, además las piezas no tienen la dimensión que deben tener. Bien, pues ejecutamos. Ya lo tenemos calculado. ¿Y qué obtengo ahora? Claro, para yo tener la posición de estos motores, a mí me interesa medir, pues esto, empiezo por la posición angular de esta manivela, la de la izquierda, y la posición angular de la derecha, con este análisis. Bien, aquí me da un valor en concreto, que es el último, o el máximo, o el mínimo, el que le haya pedido, pero yo tengo posibilidad de que me diga, me grafique la posición angular en función del tiempo, los 30 segundos que yo le he dicho que simule, ¿vale? Bueno, pues tiene esta característica. También, si el motor se mueve en forma senoidal, pues la manivela se mueve con esta ley también. Claro, estos valores, ¿por qué me interesan? Porque ahora mismo el par que me está dando, yo no lo puedo medir porque le estoy poniendo un par cinemático en ese eje. Esto es una característica también del programa. La jugada que yo he hecho ha sido, yo una vez hecho este análisis
de posición de estos dos motores. Yo tengo la posición de la izquierda y la posición de la derecha. Puedo exportar, esto lo tenéis aquí, puedo exportar este archivo a un Excel, ¿vale? Es lo que he hecho, posición angular a la derecha, posición angular a la izquierda, o a un TXT, a lo que queráis, y esto es el tipo de archivo que necesita el Creo para leer. Y una vez tengo esto, he hecho otro tipo de análisis. Que es el definitivo, digamos. ¿Qué he vuelto a hacer? Aquí este motor ya no me interesa. Yo tengo que definir dos motores aquí para que él me diga qué par me está dando cada uno de ellos. ¿Cómo he definido estos dos motores? Estos dos motores, como ahora ya sé la posición, porque he obtenido la posición de cada una de las manivelas en el análisis anterior, yo aquí le puedo decir que en esta manivela me introduzca un motor que mueva por posición según la tabla que yo le introduzco, y le introduzco la tabla que he exportado en el análisis anterior, ¿vale? Para que veáis cómo quizá en este análisis igual no era tan necesario, pero podéis hacer eso, analizar una trayectoria y esa trayectoria utilizarla como motor en otro análisis siguiente. ¿De acuerdo? Y incluso no había que hacer otro archivo, yo lo tengo en dos archivos, podría hacerse dentro del mismo modelo. Pero aquí veis toda aquella curva que yo tenía de la posición del motor este de la izquierda, pues se lo he dado con este archivo. Y el gráfico, pues es el mismo, bueno, no sé si era este o el otro lado, pero bueno, es el que toca en cada caso, ¿vale? Le puedo añadir aquí, es una posición angular. La cantidad gobernada, la magnitud gobernada, es una posición. Perfecto. Y en el otro que le hago, pues en el otro lado, también le pongo un motor que también está regido por una gráfica que tiene esta característica de posición, ¿vale? Igual no acaba de coincidir, veo, porque aquí él daba menos 20, 80, bueno, porque tengo diferentes casos y diferentes trayectorias analizadas, pero la metodología es la misma, ¿vale? Yo le introduzco una posición a estos motores y ahora ya no hace falta que le introduzca aquel slot, porque cuando yo mueva con estos motores, ya no tengo, aunque veáis aquí que está dibujada esta línea, esto ya se mueve como quiera, ya no tengo aquel slot, ¿vale? Esto también es peligroso, esto tenéis que ir con cuidado, que no entre en esos puntos muertos. Condiciones iniciales las tengo definidas, pero ahora este análisis lo hago para encontrar el par del motor. Confirmo que quiero borrar o que quiero hacer ese ajuste y veis, se mueve sobre la línea que yo quiero, pero sin decirle que quiero que se mueva en esa línea, ¿vale? Con eso compruebo que se está moviendo ahí, pero se está moviendo gracias a que estos motores le estoy diciendo a cada momento cómo tienen que posicionarse cada uno de ellos. Y eso también me sirve a la hora de programar, ¿no? A la hora de controlar estos motores. Dónde tiene que estar uno cuando el otro está en esta posición, ¿vale? Eso también me lo dice la simulación. Y una vez que acabe, ahora estoy voltando un poquito más, podremos saber también en estos pares cinemáticos donde tenemos los motores, qué par tiene que hacer cada uno de ellos en cada momento. Bueno, le damos tiempo a que acabe. Veis que aunque sea una cosa relativamente sencilla, tarda bastante. Aquí, claro, está leyendo la gráfica continuamente o los datos de cada uno de los motores. Bien, ahora ya está. Si queremos volver a verlo, podemos reproducirlo, ¿vale? Se nos abrirá Vale, tarda un poco más.
Lo de la reproducción, bueno, lo veo interesante porque puedo ir avanzando. Se mueve muy despacio, puedo avanzar la velocidad. Bueno, me va gustando porque tampoco estoy en un ordenador demasiado potente. Pero bueno, aquí podéis ir vosotros al punto donde queráis, ¿vale? Y capturar el vídeo. Paro, no consumo más. Medidas, eso es lo que a mí me interesa. Veis, bueno, aquí he vuelto a medir porque es copiado del anterior, pero ahora puedo medir el par en cada motor. ¿Ves? Antes me daba 0, no lo podía medir, ahora ya lo puedo medir y si quiero lo puedo graficar. Y veis, bueno, ¿qué significa esto de aquí? Pues bueno, que en algún momento me ayuda la gravedad, en otro momento tengo que ir en contra o que tengo inercias. Aquí es donde tengo que, bueno, intentar analizar un poco qué pasa, ¿no? ¿Qué es correcto, no es correcto, qué está pasando aquí? Y el otro, ¿me lo dibuja? Sí, pues veis el otro tiene una gráfica un poquito diferente. Cuando está a 1 segundo, este tiene un valor, no es máximo, es intermedio, este también, pero bastante más bajo. Bueno, aquí empiezo ya con el análisis. Este es correcto, las gráficas son correctas, pero me tocaría ver, bueno, qué pasa en cada caso, calcular, interpretar. ¿De acuerdo? Bien, pues en el ratito que nos queda, unos 20 minutos, os voy a... Bueno, este ejemplo me parece bastante interesante. Ya os digo, ahora faltaría la parte de diseñar, ¿no? Esto sería solo la parte conceptual de mi robot. Estas son las longitudes que yo he definido y que me van bien. Aquí prueba y lo probando si era suficiente o no. Y entraría en la parte de diseñar el mecanismo a nivel de piezas y si es suficientemente resistente. Aquí tampoco hay muchas solicitaciones, pues eso, optimizar que sea lo más ligero posible. Otra, bueno, pues me gustaría enseñaros es este ejemplo, más que nada a nivel didáctico. Tampoco quiero que entremos en, pues tampoco tenemos el tiempo, pero este es un caso el contrario al que teníamos en el anterior. Tenemos ya casi como un diseño de materialización bastante, bueno, como completo. Incluso aquí, yo el que recibí tenía 2 cilindros a cada lado en la parte de abajo. Que veis aquí, yo he puesto uno que está centrado y volando. ¿Veis? Aquí está flotando, aquí interfiere, me da igual. Y estoy haciendo una comprobación. ¿Y por qué he quitado los 2 cilindros que había a cada lado? Porque los 2 cilindros, uno a cada lado, están puestos a nivel de materialización para repartir esa carga entre 2 cilindros. A mí no me interesa realizar una simulación con los 2 cilindros, porque siempre me dará, bueno, si no está del todo centrada la carga y no siempre está, además hay giros, inercias, siempre me dará uno diferente que el otro. Además, lo estoy restringiendo más de la cuenta. Para un solo movimiento tengo 2 actuadores. A mí lo que me interesa, y como os he dicho al inicio, es siempre que puedo simular un mecanismo en el plano. Por lo tanto, yo aquí he puesto el cilindro en el plano medio. Sé que la carga que me dé en este cilindro, la fuerza que me dé en este cilindro, la podré dividir entre 2, una suerte que tengo, pero ya lo materializaré, ya lo llevaré a cabo en el detalle de otra manera. Pero ahora yo quiero hacerme con una esquematización en el plano y sé que las cargas aquí siempre estarán centradas. Y tengo una cadena cinemática con cilindros que solo actúan en el plano, aunque aquí también me dificulta un poco que las piezas no están en el plano. Tengo aquí, pues esta tiene 2 orejas aquí también tengo 2 orejas, aquí tengo otra, ¿veis? Aquí de hecho había 2 piezas que iban por fuera, una por aquí
y otra por aquí, y yo que he hecho, he dejado una que va por medio, por el centro, y que traspasa. Me da igual, ahora aquí estoy simulando un mecanismo y lo que estoy aquí midiendo van a ser fuerzas en las reacciones. ¿Cómo va a funcionar o cómo lo he simulado? A nivel de esquematización y cinemático me interesa. Lo haremos desde aquí. Perdón, este no es. Tengo una base, la base gris que está quieta, y sí que tengo esta estructura inicial que lo único que hace es girar. Si os fijáis, lo único que hace es girar. ¿Qué irá aquí? ¿Qué par cinemático? Un par de revolución. Este es sencillo. A continuación tengo el brazo, el primer brazo. El primer brazo, ¿cómo lo he montado respecto a la base esta naranja? Pues le he creado una unión par cinemático de revolución, pero que vaya, no hago una en este lado y otra en el otro lado. Eso me daría que estaría restringiendo más de la cuenta. Yo necesito solo una, ya os digo, en estos casos pensad siempre lo que tendríais en un mecanismo plano. Si yo tuviese un mecanismo plano, lo único que tendría es un brazo, una parte fija y un eje y una unión de revolución entre ambas. Pues es lo único que tengo que añadir. Le unís o añadís un eje o añadís un punto, todos los elementos del 3D que sean necesarios para poder unir. Un eje, me refiero a un eje de datum, no un eje dibujado en 3D. Un eje, como veis, el verdecito que está de referencia. Entre ese eje y un eje que vaya de agujero a agujero de la base, un pin, ¿vale? Solamente si añadimos dos, estamos creando hiperestaticidad, ¿vale? Estaría sobre restringido. Por lo tanto, aquí únicamente un pin, ¿vale? Y de momento tendríamos este conjunto, esto se mueve así y así, 2 grados de libertad, ¿vale? La siguiente pieza, que es el siguiente brazo, la tenemos unida igual. Aquí ya no hace falta, si la tenemos unida igual. De momento tenemos una cadena cinemática, de hecho esta excavadora es una cadena cinemática, ¿eh? Y tengo lo mismo, un eje contra un eje que la hacemos pin, revolución, nada más. Muy bien. Vale. Lo siguiente, después de este brazo tenemos toda la parte, todo el conjunto, es un subconjunto de la garra, de la cesta. Aquí dentro también hemos tenido que hacer un trabajo de transformarlo en... Aquí tenemos... de transformarlo en mecanismo, ¿vale? Aquí veis que se mueve porque la restricción última se la da en el otro conjunto. Pero aquí, lo que veis, el elemento fijo es este, ¿vale? El primer elemento que he puesto es este, me da igual, ¿vale? Aquí no os debéis limitar, igual os sorprende, pero no pasa nada, ¿vale? Pensar que los pares cinemáticos es para unir dos cuerpos que tienen movimiento relativo. Este está fijo y este se mueve. Si este se mueve, el otro se puede mover luego en el conjunto final, ¿vale? ¿Y aquí qué he hecho? Bueno, aquí lo único que tenemos vuelven a ser, aquí lo hemos hecho con cilindros porque tenemos unidos en el mismo punto diferentes cuerpos y por eso se mueve, ¿vale? En horizontal se nos ha salido. Tenemos enlace cilíndrico. ¿Y esto por qué lo hacemos? ¿Veis que aquí queda un poco mal puesto? Me da igual también. Mientras yo tenga la unión que quiero y el movimiento que quiero y los grados de libertad siempre acotados
y que el final, los grados de libertad finales de la excavadora me den los grados de libertad que tiene realmente. ¿Cuántos son los grados de libertad que tiene la excavadora? Tenemos que ver los movimientos que permite. El giro, 1. El de bajada de este brazo, 2. El movimiento de la pala, 3. Y el movimiento de este brazo, 4. 4 grados de libertad. ¿Vale? Eso lo vamos a tener que ir restringiendo o vamos a tener que ir acortándolos en base a los pares cinemáticos que pongamos en las uniones. ¿De acuerdo? Bueno, vamos viendo también cómo hemos hecho la simulación. Ahora esto se mueve tal como yo quiero, pero para no moverlo yo, ¿qué hago? Poner motores. ¿Dónde pongo motores? Puedo poner motores en todos los puntos donde haya puesto pares de revolución o cilíndricos, pero me interesan más los de revolución. Los cilíndricos tienen 2 grados de libertad. ¿Qué he hecho? Pues mira, bueno, aquí ha costado bastante, pero estos motores, el de spin es el de giro. ¿Cómo está definido? Pues también con una tabla, ¿vale? También con una tabla donde me dice o le ordena que entre el tiempo 0 y el tiempo 13 o 12, el que sea, esté quieto. Y a partir de cierto momento gire hasta 90 grados, ahí se esté quieto otro rato y luego vuelva para atrás. ¿Vale? Esto se lo estoy diciendo yo con una tabla. Eso es el primer motor, el de giro. Los demás me están dando movimiento a los cilindros, al hidráulico 1, al 2 y al 3. Pues a este hidráulico le estoy diciendo que avance, aquí le tengo que decir no giro, sino avance. Y estos los he definido por posición, no por velocidad, en los enlaces de corredera que hay dentro de cada cilindro. Cada cilindro, si yo lo abro, lo he tenido que definir como un enlace de corredera. ¿Cuál es el enlace que me define el movimiento de un cilindro? El de corredera. Aunque podría girar, aquí no nos interesa que gire, este par cinemático es de corredera. Nos permite solo la traslación. Pues yo aquí también puedo poner un motor, que es lo que he hecho en el conjunto general, y decirle que se mueva de una posición a otra. ¿En qué valores? Pues los he tenido que calcular con otra simulación, con otro análisis. Digo, mira, pues desde el punto 0, en el tiempo 0, te vas moviendo estos valores, que son en negativo, pues en función del avance, como tenga yo posicionado el centro de coordenadas. Bien, todo esto cómo se mueve, para que lo veáis antes de seguir. El análisis que yo he hecho que está aquí, es un análisis dinámico que tiene esta duración, tiene unas condiciones iniciales porque si no la grúa empieza en otro punto que no es el que me interesa, empieza aquí, ¿veis? Recogida y vertical. ¿Qué motores le he incluido? Los 4, uno el de giro, que también va por posición, y uno para cada cilindro, hidráulico. Y cargas externas, le he añadido esta carga, que veis aquí, que es como si recogiese tierra, recogiese piedras realmente en un cierto momento. Pues mirad, desde el segundo 11,4 al 17,6, esta carga está actuando y siempre es vertical, hacia abajo. Aunque esto se mueva, está aplicada ahí y vertical hacia abajo, es como si fuese una piedra. Y activo la gravedad. Si yo lo ejecuto, de una manera que se vea bien, igual tarda un poquito. ¿Veis que tienen que ir coordinados? Esto, bien, he acabado. Esto no es, me ha salido a mí a la primera, ni se hace a la primera. Vamos añadiendo, bueno,
simulando los valores, incluso haciendo otros análisis previos para ver cuál es la posición cuáles son los valores de posición de ese cilindro entre esta posición del brazo y esta posición, ¿vale? O entre esta y esta. O sea que hace falta rato, ¿vale? ¿Y qué he sacado de aquí? Pues veréis en las medidas, he sacado un montón de cosas. Las redundancias, bueno, tengo que seleccionar el análisis, redundancias 0. En cuanto pongáis otro cilindro paralelo a este inicial, o hubiésemos puesto un pin a cada lado, o hubiésemos puesto un pin extra por aquí, nos saldría que es un conjunto sobre restringido, ¿no? Hiperestático. Nos estaría dando en esos pares cinemáticos unas reacciones de fuerza que no son reales, ¿vale? A mí me interesa, como ya os he dicho al principio, trabajar en el plano y a partir de ahí decir, vale, en esta reacción, ya aquí me he calculado las reacciones en cada articulación. Bueno, pues en esta articulación que yo he definido como una única, tendré este valor. Son newtons, pues tendré un millón, no sé cuántos newtons de fuerza radial. Vale, son muchos. Esto lo tengo que dividir entre 2. ¿Vale? Y a partir de ahí simular. Y el eje que yo diseñe de aquí, el bulón que vaya aquí o lo que sea, tendrá que resistir esta carga. Ya os digo, esta carga no sé si es correcta y si me he pasado poniendo aquí la carga, ha sido un poco inventada esta carga. Pero yo sé que esta es una carga única, no la tengo que dividir no tengo una reacción en un sitio, en un soporte y otra reacción en otro. Tengo esta única reacción y en el plano, que luego yo la voy a materializar en dos puntos de apoyo, perfecto. Yo podré dimensionar esta repartiéndola en 2 puntos. Me he encontrado las reacciones, eso, en cada punto de unión de cada pin, de cada articulación, y de aquí también puedo sacar la fuerza que necesito hacer para mover esa carga, ¿vale? Tanto como reacción y de fuerza. También podría decir que me diese cuál es la fuerza que yo necesito bueno, una fuerza, una reacción de conexión, no sé si me la dará ahora, a ver si está bien en esta corredera. Bueno, no sé si saldría, pues sí. Esta es la fuerza que yo necesito hacer, ahora no sé si está definida, en cada paso de tiempo como máximo, aplicar. Bueno, necesita calcularla. Bueno, podría yo obtener la fuerza que necesito hacer en cada cilindro y dimensionar cada cilindro. ¿Vale? Grados de libertad, diréis, ¿por qué pone grados de libertad 0? Bueno, porque no me queda, es eso, no tengo ni redundancias ni grados de libertad extra que no sean controlados por bueno, que no sean los únicos que me quedan libres para que esto sea una cadena cinemática abierta. ¿Vale? No hay ningún pin que esté suelto ni que esté haciendo un movimiento que no sea el deseado, ¿vale? Un movimiento como colateral. Por ejemplo, si aquí hubiésemos puesto rótulas, en algún punto creo que hay rótulas, este cilindro podría girar sobre sí mismo, ¿vale? Si girase sobre sí mismo no me importaría, pero tendría aquí un grado de libertad que saldría aquí 1 y que no es el deseado del movimiento, es como un grado de libertad extra, ¿vale? Añadido, pero no me afecta al movimiento. A mí, sobre todo, lo que me interesa es que las redundancias sean 0. Si tengo alguna redundancia, quiere decir que estoy restringiendo, ¿vale? Sería más hiperestático y las reacciones en los apoyos serían no serían las que yo podría usar para calcular, ¿vale? Porque estarían dándome un resultado que, bueno, en ese momento es pero seguro que son más grandes de lo normal, o que tendría que hacer la diferencia.
entre esta y esta, bueno, habría que calcular el momento que se realiza entre las dos y restarlas también. Bueno, habría que dedicarle más rato a esta explicación, pero bueno, vamos a cambiar. Ya habéis visto un par de análisis cinemáticos y me gustaría, nada, hacer mención de una cierta, bueno, simulación en concreto que hacemos con ANSYS, que permite, bueno, optimizar los diseños en base a las tensiones y las deformaciones que tenemos en cada punto de la geometría. Ya sabéis que el ANSYS ya cambiamos de mundo, digamos, ya no estamos en simulación de mecanismos, sino en simulación de tensiones y deformaciones. El ANSYS permite, aplicando la geometría, aplicando las cargas, las restricciones también que hemos dicho antes, obtener unas deformaciones y obtener unas tensiones, ¿vale? Esto es un conjunto que también está en fase de diseño conceptual. Yo tengo zonas, no os voy a explicar demasiado cómo trabaja, porque tampoco es el objetivo, pero simplemente que veáis que está diseñado de momento con unas características muy... no está diseñado en detalle, es solamente, pues mira, puedo utilizar toda esta zona, puedo hacer estos brazos e invadir estas zonas para mover las cargas que yo quiero. Bien, dentro de toda esta estructura que yo me he diseñado con esta cierta parrilla que tengo aquí y tal, que veis aquí, ¿de dónde puedo prescindir de material? Pues podemos hacer una simulación que se llama topología, donde nos dice, como veis aquí, él hace primero un cálculo de deformaciones y de tensiones. Yo le he dicho una serie de puntos donde yo no puedo permitir una deformación máxima de un cierto valor, y él en este análisis, esta simulación de optimización, me devuelve los sitios, si veis, las partes en rojo que ya no están, porque la visualización se la he puesto así, las partes en rojo es que las podría quitar, ya no están, de hecho todo lo que no está me dice que puedo prescindir de ello. Otra cosa es que a nivel estructural lo puedo hacer o no, porque no puedo tener puntos flotando, ¿no? Tendré que mantener cierto material. Otro que me dice que es marginal, que bueno, puedo dejarlo o no, y luego las partes grises que tengo que mantener, ¿vale? Entonces aquí sí que me dice dónde tengo que mantener material. Toda esta parte gris la tengo que mantener. La parte marrón, bueno, me dice que es marginal, aún debería, no podría prescindir de ello si quiero conservar las tensiones. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso sería esta estructura, mantener estas partes, quitar material allá donde me ha dicho que no lo necesito y volver a hacerle este análisis de optimización. Este es el... He empezado por el final para que lo vieseis también, porque nos queda poco tiempo, pero inicialmente, a ver si se abre rápidamente. ¿Veis? Yo en el ANSYS tengo que ponerle un análisis estructural primero y después el de topología, el de optimización, porque él se basa continuamente en los resultados de tensiones y deformaciones. Pues este sería la geometría final, pero tampoco la final de detalle. Esto sería a un nivel conceptual, donde yo puedo dejar de quitar, bueno, dejar de tener material, donde puedo quitar material y donde lo tengo que conservar. Ahora tendría que materializar, ¿vale? Todo esto, cómo lo hago y cómo lo uno. Y estas bolitas que veis ahí son zonas donde yo tengo pesos, que no he dibujado el conjunto que tengo ahí, o la masa o la carga que tengo ahí puesta, sino que simplemente lo he simulado, bueno, es una masa puntual, ¿vale?
¿Veis? Hay fuerzas remotas, porque estas masas, como todo esto se está moviendo lateralmente, hay unas fuerzas de inercia. Por lo tanto, yo aquí lo único que he hecho, como esto no va a estar en movimiento, para que él tenga en cuenta que aquí se producen fuerzas de inercia y ahora tensiones, estas masas, aparte del peso, también tendrán unas fuerzas de inercia que irán, en este caso, en este sentido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí ya me las tiene en cuenta. Bien, en este otro veréis, el que os abriré ahora, veréis la geometría inicial. Bueno, ya veis que, tal como hemos visto, podemos hacer análisis muy simples de movimiento, de mecanismos, análisis mucho más complicados, el de la excavadora ha sido uno de ellos, pero aún podríamos complicarlo mucho más y añadir muchos más componentes, dependerá del tipo de análisis que tengáis o del mecanismo. Y este tipo de simulaciones basados en tensiones y deformaciones, que el diseño topológico también te lo permite hacer, creo, Parametric, sobre todo para estas geometrías poderlas imprimir en 3D. Esto se usa bastante para optimizar la geometría 3D. Y os voy a enseñar la geometría inicial de la que partíamos. Esta sería la final. Os la voy a poner, ¿veis? Esto es la propuesta que hacía la empresa para realizar esto. Es un sistema de transporte, de movimiento. ¿Veis? Este es el primer diseño conceptual, vuelvo a repetir, de este transportador. Bueno, con la simulación topológica de optimización vemos que todo esto podemos prescindir de ello y ya hemos llegado a un punto donde toda la geometría es útil, no tenemos puntos que no necesitemos. ¿De acuerdo? Cumple las restricciones que le hemos puesto de deformación en los puntos más alejados, estos de aquí, y ahora estas simulaciones ya nos servirían para entrar en la fase de diseño y materialización de detalle. ¿De acuerdo? Bien, espero que no os haya ni aburrido ni ido demasiado rápido. Veis un par de softwares, de programas que nos permiten hacer simulaciones, pero es muy amplio, es infinito todo lo que podemos llegar a hacer. Muy útil, como veis, sobre todo en la parte de diseño conceptual. Siempre nos va a permitir probar cosas que fabricándolo no podemos probar, pero siempre poniendo criterio, siempre analizando que lo que estemos haciendo no es la realidad exacta, completa y la verdad universal, que tenemos restricciones, que los programas nos ayudan, pero podemos simular lo que podemos simular matemáticamente y que nunca va a ser la realidad real. Tenemos que poner mucho criterio a la hora de analizar los resultados. Y bien, pues hasta aquí esta sesión de 2 horas. Espero que eso os haya interesado y os permita ahondar, profundizar más en todo esto. Y si queréis más información podéis contactar conmigo a través de Manuel Ignacio Ayala. Podéis tener mi contacto y cualquier duda o problema podemos resolverlo. Os agradezco mucho la atención, que estéis ahí. Espero que os vaya muy bien y un buen fin de semana. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta la próxima.